Hola, ¿qué más? Espero que todo vaya muy bien. Mi nombre es Samuel Pinilla Hurtado y nuevamente estoy por acá para traerles otra gran historia de la publicidad del siglo XX. En este caso vamos a hablar acerca de la campaña publicitaria exitosísima de Absolut Vodka, diseñada por la agencia de publicidad TBWA, una de las más grandes agencias de publicidad de todos los tiempos. Campaña que empezó en el año 1980. Vamos con algunos datos que tienen que ver con el contexto. Resulta que esta legendaria marca sueca nació en abril del año 1979, 100 años después de la aparición de su precursor Absolut Rent Brännvin, vodka absolutamente puro, que fue introducido al mercado por Lars Ohlson Smith. Su objetivo en el año 1979 era vender vodka sueco en el mercado estadounidense. El primer envío desde Suecia a los Estados Unidos fue alrededor de unas 700 cajas. Y miren estos datos, un año más tarde ya se habían vendido más de 1 millón de litros en los Estados Unidos. Y en 1985 ya se estaban exportando más de 10 millones de litros por año. Y todo este éxito en los primeros años de la marca se debe precisamente a esa campaña publicitaria diseñada por la agencia de publicidad TBWA, en donde su primer anuncio, que fue en el año 1980, ese primer anuncio se llamó Absolute Perfection, y a partir de ahí pues empieza el legado con el cual la marca hasta la actualidad ha ganado más de 350 premios prestigiosos de la publicidad en todo el mundo, marcando de esta manera pues un antes y un después en todo esto de la historia del marketing. Y bueno, gracias a la fama que la marca ha ido adquiriendo, en el año 1985, por ejemplo, el artista norteamericano Andy Warhol diseñó y creó un anuncio publicitario para la marca, para Absolut Vodka, creando de esta manera un nuevo concepto llamado Absolut Art. De ahí en adelante, la marca entonces empieza a tener la colaboración de otros artistas importantes, como por ejemplo Kit Haring, Tom Ford y Damien Hirst, entre muchos otros, e incluso nombres del mundo de la moda, como por ejemplo Gianni Versace y Jean-Paul Gaultier, que también han recibido múltiples elogios a nivel internacional. Y miren este otro dato bien importante. En marzo del año 2004, la empresa ya había vendido más de 1.000 millones de botellas a nivel internacional, todas producidas en su fábrica original, su sede principal en Aarhus, en Suecia. El 16 de marzo del año 2004 se le puso una tapa de oro en la botella número 1.000 millones producida en la planta de Aarhus. Y esa botella hace parte de la colección, en la actualidad, de esa colección de Absolut Art, que se va exhibiendo por todo el mundo. Bueno, todo esto es increíble porque esto es una publicidad que ha marcado un hito, ha marcado una historia, un antes y un después. Y podemos decir que con el paso del tiempo este concepto ha ido cambiando, ha ido digamos que mimetizándose según la evolución de la misma sociedad. Es el caso, por ejemplo, del concepto de Absolute Cities, en donde podemos ver que la marca hace referencia a grandes ciudades como por ejemplo Los Ángeles, Roma, Venecia, Boston, Brooklyn, Atenas, Estambul, y en el caso latinoamericano pues también han estado por ejemplo México y Bogotá, entre algunas otras, lo que demuestra que la marca tiene presencia a nivel internacional y hace parte de la mayor cantidad de ciudades más importantes que hay en todo el mundo. Por donde se le mire, esta campaña publicitaria es todo un éxito. Demuestra que haciendo las cosas bien, con muy poco texto, pero con un impacto visual, se puede lograr mucho posicionamiento y repercusión a nivel internacional. En el caso de Absolut, lo que se hizo fue explotar totalmente la forma de la botella. La marca entonces ha creado un concepto que parece no tener fin, porque en cualquier momento pueden estar cambiando
el aspecto de la botella o el concepto con el cual se va a mostrar la botella. En algunos casos, pues la botella sí se puede observar, como fue al principio de la campaña en los años 80, pero a partir de la década de los años 90 empezaron a evolucionar sus carteles, sus anuncios, y hay casos concretos en los que ni siquiera se muestra la botella, se intuye o se emplean metáforas, como por ejemplo el caso de las ciudades. De esta manera, Absolut Vodka logró dar un golpe duro en el mercado, un golpe duro a través de su campaña publicitaria que ha sido considerada una de las campañas más importantes de todos los tiempos y que incluso la llevó en el año 1993 a ser nominada a la American Advertising Hall of Fame, un lugar que es bastante prestigioso y que comparte con muy pocas marcas a nivel internacional. Bueno, eso es todo. Ahí les dejo entonces esta gran historia de la campaña publicitaria de Absolut Vodka. Espero les haya gustado y nos vemos en otra próxima oportunidad. Chao.